Bueno, mi nombre es Nicolás Dalorzo y estamos en la materia Estado y Derecho. La clase de hoy vamos a trabajar sobre la administración pública en las provincias y en los municipios. Con esto comenzamos la unidad 2 y esta es la primera de las clases sobre esta temática. Continuaremos en las clases siguientes. En esta diapositiva, a modo de ilustración, les muestro una representación gráfica un poco risueña sobre las disputas entre unitarios y federales por sobre la República, ahí tironeándola del brazo a la República unos y otros. Un mapa de la Argentina con las banderas y escudos de cada una de las provincias en la representación al interior de la representación gráfica en el mapa, y el Congreso de la Nación, que de algún modo representa principalmente en la Cámara de Senadores el poder federal o la representación de los estados federales en el gobierno de la nación. La siguiente diapositiva retoma una de las diapositivas de la clase anterior, pero porque me parecía muy importante en esta oportunidad. Decíamos que de todas las ramas del derecho público, ninguna está más estrechamente ligada al derecho administrativo que el derecho constitucional. Y la clase de hoy vamos a trabajar mucho sobre derecho constitucional, por eso quería pedirles si a la hora de tener esta clase tengan a mano la Constitución Nacional para poder ir revisando los artículos que vayamos mencionando o nombrando. En esta diapositiva, que está ilustrada con una edición de la Constitución de 1853, nos plantea qué es el Estado federal o un Estado federal, que es aquel en el que coexisten dos o más tipos de entes jurisdiccionales con capacidad normativa, con el ejercicio del monopolio de la fuerza pública y cuyas competencias, poderes y facultades se encuentran distribuidos en una norma usualmente escrita denominada Constitución Federal, que en el caso de la Argentina la conocemos como Constitución Nacional. Algunos de los elementos que están en esta definición, especialmente el concepto de competencia administrativa, este concepto jurídico de competencia administrativa, va a ser uno de los elementos que trabajemos en la clase de hoy. El rasgo típico de nuestro sistema federal es que las provincias son entidades autonómicas que actúan en un orden gubernativo distinto al del Estado nacional. Las provincias son herederas de las antiguas intendencias de las colonias que se constituyeron teniendo como cabezas las principales ciudades cabildos fundadas durante los siglos XVI y XVII. Las provincias, sin embargo, preexisten a la organización constitucional definitiva e integraron y conformaron una verdadera nación desde los primeros momentos de nuestra patria. Además, no solo las unen historia y lazos institucionales y administrativos, sino sus habitantes y el destino común que las animaba desde ese entonces. Ahora bien, desde el punto de vista institucional, cada una de estas provincias es una unidad desde el punto de vista político y jurídico, y es posible analizar los principios jurídicos comunes que en lo esencial rigen la organización y el funcionamiento de todas las provincias. Como decíamos, más allá de que cada una de las provincias tenga una unidad propia en términos políticos y jurídicos, tenemos elementos jurídicos o principios jurídicos comunes que rigen la organización y el funcionamiento del total de las provincias, que están principalmente consagrados en los artículos 5, 121, 122 y 123
de la Constitución Nacional. Estos dos principios podríamos resumirlos en que primero se dan sus propias instituciones, dictándose su propia Constitución. En segundo lugar, que eligen sus propias autoridades. Y en tercer lugar, que se rigen por las normas que se dan a sí mismas. Como habíamos dicho durante la semana en el campus, es importante que cada una de ustedes puedan revisar la reconstrucción histórica del proceso de conformación federal de la nación, para poder entender que estos principios jurídicos son producto de luchas, de batallas, de disputas, ¿sí? De un largo proceso que se cristalizó en las normas del derecho constitucional y que van a ser, como mencionábamos la clase anterior, la estructura a partir de la cual puede funcionar de manera más dinámica el derecho administrativo. Por eso vuelvo a recomendarles, a sugerirles que revisen los materiales que hayan visto en otras materias, en historia argentina, en teoría del derecho constitucional, en Sociedad y Estado del CBC, o cualquier otro material que ustedes crean conveniente para poder refrescar estos conocimientos. Nosotros también hemos dejado algún material de consulta en el campus. Volviendo a los principios jurídicos comunes a las provincias que están plasmados en estos artículos de la Constitución Nacional y en otros, pero principalmente en estos, podemos, si tienen ahí una Constitución a mano, podemos leer que el artículo 5 dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Luego el artículo 121, ya en el título segundo de la Constitución Nacional, que se refiere a los gobiernos de la provincia, dice, artículo 121, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Por su parte, el artículo 122 plantea: se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Y el artículo 123, cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Este artículo 123 es un artículo clave para lo que vamos a trabajar la clase próxima, que sería la segunda clase sobre este eje federal, donde vamos a concentrarnos en el rol de los regímenes municipales, e incorpora acá claramente este artículo en la reforma de 1994 la palabra autonomía municipal, que es uno de los conceptos que vamos a trabajar la clase de hoy y que vamos a retomar la clase próxima. En esta diapositiva, que la llamamos autonomía provincial, la tenemos ilustrada con el logo conmemorativo de los 200 años del bicentenario de la autonomía santiagueña, que se celebra en muchas de las provincias argentinas este año 2020, ¿no? Como vimos en la reconstrucción histórica, el año 20, con la disolución del Directorio Supremo, es un momento de emergencia de las autonomías provinciales. Entonces, en muchas de las provincias argentinas, este año, el 2020, se celebran los bicentenarios de las autonomías provinciales. Este que les muestro acá es el logo conmemorativo de la provincia de Santiago del Estero.
Decíamos entonces que la autonomía supone el poder de autonomarse y administrarse, ¿no? O sea, darse sus propias normas. La autonomía provincial quedó definitivamente afirmada con la reforma constitucional de 1860, al suprimirse que fuera el Congreso Nacional quien aprobara las constituciones provinciales y al derogarse el sometimiento de los gobernadores provinciales al juzgamiento por parte de las autoridades políticas nacionales. Si recuerdan, la Constitución de 1853 fue reformada luego en 1860 para la reincorporación de la provincia de Buenos Aires. Ese ciclo, digamos, se lo conoce como la Constitución del 53/60, porque si recuerdan, la Constitución del 53 impedía la reforma por 10 años, pero bueno, luego de los acontecimientos que llevaron a la reincorporación de la provincia de Buenos Aires en 1860, se producen algunas reformas, algunas modificaciones al texto constitucional y es importante recalcar acá este señalamiento que se refuerza el federalismo y se consagra definitivamente esta autonomía provincial, suprimiendo que la exigencia que el Congreso Nacional debía aprobar las constituciones provinciales. Ese articulado desaparece y cada provincia puede dictarse autónomamente su constitución, y por otra parte también se suprime la posibilidad de que los gobernadores puedan ser llevados a juicio político ante el Congreso de la Nación. Esos dos elementos quedan suprimidos con la reforma de 1860 y por eso podemos decir que la autonomía provincial quedó definitivamente afirmada en esta reforma. Ahora vamos a hacer digamos, un parate con lo que venimos de esta trayectoria como más institucional e histórica, para incorporar algunos elementos, conceptos jurídicos que nos van a permitir avanzar en la explicación y que son parte central de los contenidos de la materia Estado y Derecho. Y una es la distinción entre la autonomía y la autarquía. En primer lugar, deberíamos decir que la distinción entre autonomía y autarquía se vincula con las dos formas de descentralización conocidas. Nos referimos a la descentralización política y a la descentralización administrativa. La autonomía constituye una forma superior de descentralización política. La autonomía dota de facultad de darse sus propias normas fundamentales a las entidades autonómicas, y la autonomía también supone la potestad normativa originaria. Por su parte, la autarquía es la atribución de administrarse por sí mismas. Por sí mismas nos referimos a las autoridades autárquicas. Es un concepto eminentemente administrativo, y las autarquías, los organismos autárquicos, configuran un régimen jurídico diferenciado respecto de otras entidades descentralizadas, como por ejemplo las empresas del Estado. En el régimen constitucional argentino, las provincias son entidades autónomas, y los regímenes municipales suscitaron muchas controversias si se trataban de entidades autárquicas o autónomas. Esto al menos hasta un fallo muy importante de la Corte Suprema, que vamos a mencionar más adelante, y luego a la reforma constitucional del año 94, que consagra el régimen autónomo para el régimen municipal. Si continuamos, también vamos a hacer una segunda aclaración por otro concepto jurídico de importancia para el programa de la materia, que es el concepto jurídico de jerarquía.
concepto de jerarquía administrativa. El concepto de jerarquía administrativa se basa en la preexistencia de una serie de órganos caracterizados por dos figuras típicas de toda organización: la línea y el grado. La línea jerárquica se forma por el conjunto de órganos en sentido vertical y el grado es la posición jurídica que cada órgano ocupa en dicha línea. También vale aclarar que en la organización administrativa existen también órganos fuera de las líneas jerárquicas que suelen caracterizarse por ser órganos de consulta, consultivos. En esta diapositiva la ilustré con un organigrama o un fragmento de un organigrama del Ministerio de Hacienda, donde podemos ver tanto, digamos, de manera gráfica, el concepto jurídico de jerarquía, de línea y de grado. Vemos el Ministerio de Hacienda, luego la Secretaría de Hacienda, luego la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, que a su vez tiene por debajo la Dirección de Ejecución Presupuestaria Provincial, la Dirección de Recursos Provinciales, la Dirección de Análisis de Deudas Provinciales y Finanzas Municipales, y asimismo cada una de esas direcciones cuentan cada una de ellas con dos coordinaciones. Una de las cosas que me gustaría que recuerden del concepto jurídico de jerarquía es que la jerarquía implica siempre una relación, ¿no? Y la existencia de estas figuras típicas de la organización, la línea y el grado. Continuando con el concepto jurídico de jerarquía, en este caso ilustrada con otro fragmento de un organigrama, en este caso el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde podemos ver también algunos órganos, digamos, que no guardan la relación de jerarquía. ¿Cuáles son los principales efectos que se derivan de la relación jerárquica? Y eso los podemos ver en una serie de efectos que los tenemos acá enumerados, que son las facultades de los órganos superiores sobre los órganos inferiores. En primer lugar, el de dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior, dictando normas de carácter interno, de organización o de actuación y órdenes particulares. En segundo lugar, también el concepto de jerarquía permite que los órganos superiores vigilen y controlen la actividad de los órganos inferiores a través de diversos actos, como pedidos de informe, rendición de cuentas, inventarios, investigaciones, etc. En tercer lugar, los órganos superiores están facultados para abocarse al dictado de los actos que corresponden a la competencia del órgano inferior. En cuarto lugar, también los órganos superiores están facultados para delegar la facultad de emitir determinados actos que correspondan a su competencia. En quinto lugar, los órganos superiores tienen la facultad de resolver los conflictos interorgánicos de competencia que se susciten entre órganos inferiores. Y en sexto lugar, los órganos superiores tienen la facultad de designar funcionarios que ejerzan la titularidad de los órganos inferiores. Cuando vemos estas distintas o estos distintos efectos que tiene la relación jerárquica, vimos en el punto quinto la resolución de conflictos interorgánicos de competencia, con lo cual vamos a pasar a explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos del concepto jurídico de competencia administrativa. En esta
En esta diapositiva la ilustré con un juego de cinchada entre dos posibles agentes del Estado tironeando para poder quedarse con su competencia. ¿Qué es el concepto jurídico de competencia? Es el principio que predetermina, articula y delimita la función administrativa que desarrollan los órganos y las entidades públicas del Estado con personalidad jurídica. Acá vamos a trabajar cuáles son las clases de competencias administrativas y lo ilustré con el logo de ACUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza y Riachuelo, porque este organismo es un organismo particular justamente en lo que hace a las distintas relaciones de competencia, ¿no? Es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un organismo que se crea en 2006 mediante la ley 26.168. Cuando clasificamos las distintas clases de competencias, vamos a encontrar que hay competencia en razón de la materia, en razón del grado o jerarquía, en razón del lugar o del territorio y en razón del tiempo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de competencia en razón de la materia? Nos referimos a la sustancia o naturaleza del acto conforme al derecho objetivo, constitución, ley y reglamento, que confieren una serie de atribuciones a los órganos y sujetos estatales para la realización de sus cometidos propios. Es decir, que en la ley, por ejemplo, de creación de ACUMAR, va a plantear una sustancia o una naturaleza, una materia sobre la cual este ente se va a especializar. Es decir, rige en esta cuestión el principio de la especialidad que permite a los órganos y sujetos estatales realizar todos aquellos actos que se encuentren vinculados a los fines que motivaron su creación, es decir, a sus cometidos específicos. ¿A qué nos referimos con razón del grado o jerarquía? Se la denomina también razón vertical y se encuentra vinculada a la jerarquía. La organización administrativa se integra generalmente en base a una estructura piramidal en cuya cúspide se ubica el órgano superior, constituyéndose además por un conjunto de escalones jerárquicos cuyo rango decrece a medida que se alejan del órgano superior. El grado es así la posición que cada órgano tiene en la estructura jerárquica. La competencia en razón del lugar o del territorio se refiere a la determinación de la competencia en base a circunscripciones territoriales que limitan geográficamente el campo de acción de los órganos y sujetos. Puede ocurrir que dos entidades, por ejemplo provincias, tengan atribuidas idénticas competencias constitucionales respecto a la materia, pero distinta en razón del lugar. Y por último, la competencia en razón del tiempo se relaciona con el periodo de duración de la competencia o del plazo o situación a partir de la cual ella corresponda, prescribiéndose en la Constitución Nacional algunos supuestos, tal como surge del artículo 99, incisos 13, 16 y 19. Para poner alguno de estos ejemplos, si tienen la Constitución a mano, el artículo 99 se refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Nación y el inciso 16 plantea que el Poder Ejecutivo de la Nación declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescritas en el artículo 23.
lo cual podemos ver que hay una atribución, pero que esa competencia está limitada en el tiempo. Recién cuando mencionaba las competencias dije la palabra atribución, que es otro concepto jurídico, que podemos recordar también que en las distintas debates de los jurisconsultos, algunos plantean una diferencia entre atribuciones y competencias, pero no existe acuerdo total en estos debates. Por eso, habiendo ya visto los conceptos jurídicos de competencia, jerarquía, autonomía, autarquía, planteamos algunos elementos para entender la distribución de atribuciones en la relación federal en base al derecho constitucional. Estas atribuciones provinciales y nacionales suponen relaciones entre ambos niveles de gobierno, que pueden ser relaciones de coordinación, relaciones de supra y subordinación o relaciones de inordinación. Las relaciones de coordinación, que se establecen sobre la base de un reparto territorial de competencias, suponen un reparto de atribuciones a ambas esferas de poder. Pueden configurarse al acordarles facultades exclusivas a las provincias o bien al atribuirles facultades en concurrencia con el Estado Nacional. En nuestro país son facultades exclusivas de las provincias las no delegadas en el gobierno federal, como habíamos visto en el artículo 121 de la Constitución Nacional, las elecciones de sus autoridades y la atribución de regirse por sus propias instituciones, como habíamos visto en el artículo 122 de la Constitución Nacional. Pero son facultades concurrentes entre la nación y las provincias las que ambas esferas del poder pueden ejercer. Tales resultan las provistas en la Constitución Nacional en los artículos 125 y 75, inciso 18. Nos referimos a promover la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros, asimismo todo lo conducente a la prosperidad, adelanto y bienestar. Tanto las atribuciones o las facultades exclusivas como las facultades concurrentes serían relaciones de coordinación. Las relaciones de supra y subordinación se manifiestan en virtud de la necesidad de que los estados locales se subordinen a los principios básicos de la organización nacional, ello dado que el Estado federal es el titular de la soberanía y prevalece en definitiva sobre las provincias. Así, en el caso de conflicto entre las naciones y las provincias, corresponde a la nación la decisión de intervenir. El artículo 6 de la Constitución Nacional hace referencia a la intervención federal, que veremos un poquito más adelante. Y también cuando se trata de facultades concurrentes prevalece la decisión de la nación, como plantea el artículo 31 de la Constitución Nacional. También estas relaciones de supra y subordinación se manifiestan específicamente en las de subordinación, en todo aquello que le está prohibido a las provincias por tratarse de asuntos atribuidos a la nación. Así, las atribuciones delegadas por las provincias en la nación no pueden ser ejercidas por las provincias no pueden celebrar tratados de carácter político, ni establecer aduanas, ni acuñar moneda o emitir billetes, ni dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y la seguridad social una vez que la nación los haya sancionado, ni armar buques de guerra, ni levantar ejércitos. Tampoco pueden reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras o de las provincias entre sí. Todo esto planteado en el artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional. Y por último, las relaciones de inordinación expresan que tanto la nación como las provincias integran un solo país. Se trata de las atribuciones conferidas a los estados locales
para que participen en la formación de la voluntad de la nación. En nuestra organización constitucional, la participación en el Congreso Nacional de senadores de cada una de las provincias y su intervención en las reformas constitucionales supone relaciones de inordinación. Si pasamos a la próxima diapositiva, lo que ilustré con 3 fotografías es por un lado un edificio que es del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. En la imagen superior de la derecha es una imagen del recinto de la legislatura de la provincia de Neuquén, y a la derecha, en la parte inferior, es la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué estas fotos? Porque, bueno, vamos a hablar un poco de las instituciones y características de la organización provincial, que, como ya hemos dicho, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas. En esta otra diapositiva ilustré el logotipo del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires, también en el año 2020, como habíamos hablado en el caso de Santiago del Estero. También la provincia de Buenos Aires conmemora 200 años de su autonomía provincial. Como hemos señalado, la Constitución Nacional plantea que las provincias tienen que seguir un sistema de gobierno representativo y republicano, y también la necesidad de la existencia de una administración de justicia ha llevado a que las provincias se organizaran sobre la base de una división tripartita de poderes. Un poder ejecutivo fuerte, que tiene a su cargo la administración, cuyo titular es el gobernador o la gobernadora. Un poder legislativo integrado por una o dos cámaras. Tendremos provincias que tienen poderes legislativos unicamerales, o como por ejemplo la provincia de Córdoba, y otras provincias que tienen poderes legislativos bicamerales, como la provincia de Buenos Aires. Y un poder judicial que tiene a su cargo la decisión de las causas que versen sobre cuestiones de derecho privado y de derecho público local. En definitiva, todas las provincias en lo esencial adoptan un régimen similar al vigente en el orden nacional. En lo que se refiere al Poder Judicial provincial, todas las provincias tienen un Tribunal Superior de Justicia o equivalente. En algunas provincias se la llama Corte Suprema de Justicia o Suprema Corte de Justicia, y luego tiene tribunales inferiores, en la mayoría de los casos de doble instancia. Algunas provincias también tienen consejos de las magistraturas. Bueno, en esta diapositiva la ilustré con una fotografía de la constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es nuestra provincia más joven. Los gobernadores. Los gobernadores son la figura, digamos, institucional que encarnan el poder ejecutivo provincial en cada una de las provincias. Y tienen a su cargo la administración pública provincial, que de algún modo también es el núcleo duro de la administración pública en el país, porque llevan adelante la educación primaria. Si se acuerdan, el artículo 5 de la Constitución Nacional lo exigía como una de las condiciones para garantizar el sistema federal. También tienen a su cargo la administración de la seguridad, porque las fuerzas policiales provinciales, la seguridad en su conjunto y las fuerzas policiales son facultades que tienen las provincias no delegadas en la nación. También tienen la administración de la salud y la acción social, con lo cual en estos 4 rubros tienen el grueso de la administración pública del país. En educación no solo tienen a su cargo la educación primaria, que es la que está puesta como condición en el artículo 5, sino también la educación media
y superior, con excepción de la educación universitaria, que es así, está en el nivel nacional, en el nivel de la nación, salvo algunas excepciones. Hay alguna universidad provincial en el territorio nacional, pero claramente la preponderancia en ese campo lo tiene la nación. También quería mencionar el artículo 128 de la Constitución Nacional, que plantea que los gobernadores son los agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Este carácter de agentes del gobierno nacional que tienen los gobernadores no significa que sean funcionarios nacionales y menos aún que dependan jerárquicamente del presidente de la República, ya que la autonomía provincial impide la configuración de una relación de subordinación jerárquica entre presidente y gobernadores. Por último, una simple mención de la intervención federal. La intervención federal es un instituto, un remedio institucional que contempla la Constitución Nacional para asegurar la subsistencia de la nación. El sistema constitucional se prevé de este remedio para el caso de que actos o hechos suscitados en las provincias puedan alterar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Se trata de una intervención federal. Es una institución por la cual el gobierno nacional toma a su cargo transitoria y excepcionalmente el gobierno y la administración de una provincia. Como les decía, el artículo 6 de la Constitución Nacional prevé dos formas de intervención federal. Una de ellas dispuesta aún de oficio por parte del Gobierno Nacional, que tiene por objeto asegurar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores. Y la segunda forma, a pedido de las autoridades provinciales, tiene por finalidad sostener al gobierno local o restablecerlo si hubiera sido depuesto por sedición o por invasión de otra provincia. En esta diapositiva tenemos la imagen de la tapa del diario El Liberal de Santiago del Estero, que titula "Todo listo en el Congreso para intervenir a Santiago", en una de las últimas intervenciones federales que hubieron en el país. Bueno, la bibliografía que utilicé para esta presentación está en gran medida en el texto, en el tomo 1 del Derecho Administrativo de Casañe, de Juan Carlos Casañe. La que utilicé es la edición de 1998, que es una edición, es la sexta edición actualizada. Pero hay material en otros tratados y seguramente en gran parte de la bibliografía de Derecho Constitucional. Bueno, les agradezco la atención. Como siempre, para consultas y preguntas está el campus de la materia y los foros que abrimos para consulta. De todas maneras, también tienen ahí mi mail por cualquier otra inquietud. Bueno, les reitero, muchas gracias a todos y a todas.